lo tengo decidido, siempre serás mi fiel. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me des ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Buenos días, los saluda el pastor Sergio Murillo del programa Predicando a las Naciones, transmitiendo desde Santa Catarina para el mundo a través de Radio Adicción Cristiana. Reciban saludos quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y de la aplicación gratuita para celular. Hoy vamos a hablar sobre el tema del arrebatamiento si pasa por la gran tribulación. Y si tienen duda o quieren oración, pueden llamar al 1522-5508 y 1937-48-23, y desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp 8115-5599-32. Nos vamos a poner en oración, hermanos, para entrar en esta enseñanza o predicación. Bendito Dios, estoy delante de tu presencia dándote honra y gloria. Ayúdanos, Señor, a encontrar ese discernimiento necesario para entender que la iglesia en el arrebatamiento no va a pasar por esa gran tribulación, porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de todos nosotros. Que tu Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos ayude a discernir en que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Una mentira más del enemigo para que queramos engañarnos y él pueda introducirse a esas iglesias para que no nos vayamos a ese gran arrebatamiento. Escúchanos, Señor, ayúdanos, ábrenos ese entendimiento así como se los abriste a los apóstoles. Ayúdanos, oh bendito Dios, te amo, te glorifico, te bendigo. Oh sí, Señor, santo es tu nombre. Aleluya. Y sí, hermanos, vamos a seguir con el tema del arrebatamiento, pero en una segunda fase, porque es muy importante, hermanos, que sepamos que ese arrebatamiento, la iglesia primeramente va a ser arrebatada y se va a ir con las nubes con el Señor, pero no va a pasar por la gran tribulación, como muchos andan diciendo, que primeramente tiene que pasar la iglesia por la gran tribulación. Mentira de Satanás y de unas doctrinas erróneas que han salido por el mundo, que quieren engañarnos y quieren hacernos creer que primeramente tenemos que pasar por la gran tribulación. No es cierto, hermanos, porque la palabra dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, va a descender del cielo. Primero los que hayan muerto en Cristo van a resucitar primero. Primer acontecimiento escatológico.
van a resucitar primeros, pero no va a resucitar ni Abraham, ni Moisés, ningún patriarca, sino que van a ser los que hayan muerto en Cristo, que va a ser su iglesia. Luego, los que quedemos, los que hayan quedado, vamos a ser arrebatados juntamente con Él en los aires y vamos a vivir para siempre con el Señor. Y es erróneo, hermanos, también que dicen que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, se va a ir. Se tiene que quedar, hermanos, como en las otras enseñanzas que ya les había dado, que se va a quedar el Espíritu Santo para que instruya a los 144,000 del pueblo de Israel y también a los 2 testigos para que ellos con poder puedan predicar el Evangelio y ahí va a venir el fin. Pero primeramente se tiene que quedar el Espíritu Santo, porque Él lo prometió que Él se va a quedar con nosotros hasta el fin del mundo, porque dijo nuestro Señor Jesucristo que era necesario que Él se fuera, porque les iba a dejar otro consolador, que era el Espíritu Santo, que es el que va a redarguir de juicio y de pecado a todos. Entonces es necesario que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se quede. Si no, ¿cómo se va a predicar al mundo? Porque ciertamente la iglesia va a ser arrebatada en un abrir y en un cerrar de ojos. Entonces es necesario que el Espíritu Santo se quede aquí para convencer de juicio y de pecado, y esos 144,000 y esos 2 testigos sean verdaderamente esos atalayas para que se convierta mucha gente por medio de su predicación. Pero vamos a ir por partes, hermanos, porque es necesario que descubramos esta gran mentira de Satanás, que quieren aferrarse, que la iglesia no va a ser tan sencillo que se vaya en el arrebatamiento, que tiene que pasar por esa gran tribulación, que sabemos que son 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio donde va a aparecer el anticristo, y que no va a ser tan sencillo, tienen que pasar primeramente por esos 3 años y medio de la tribulación, pero eso es una mentira. Vamos a ver unas pruebas indubitables donde veamos que no hay manera que puedan refutar que la iglesia va a ser arrebatada juntamente con el Señor en los aires. Aleluya. Pero vayámonos a las Sagradas Escrituras en 1 de Timoteo 4:16. Dice la palabra del Eterno: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces necesita, aquí Pablo le decía a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina, porque vienen muchas doctrinas de demonios que vienen a entorpecer a la iglesia. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces es mentira que el salvo siempre es salvo. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, hermanos, pero vamos a ver estas palabras que muchas veces salen del rapto, porque nosotros en las Sagradas Escrituras se habla de arrebatamiento, pero de hecho se dice rapto, porque lo vamos a ver qué significa el rapto. Es un término, rapto, es una palabra griega que rapio, que significa arrebato, desaparición, en un momento, en un abrir de ojos. Pero también existe la palabra arrebatamiento, que proviene del griego arpazo, tomar de golpe algo que está en riesgo o peligro inminente y trasladado a un lugar seguro. Por eso dice la palabra que es en un abrir y en un cerrar de ojos vamos a ser transformados en cuerpos celestiales. Aleluya. Pero vamos a ver de dónde viene esa doctrina de error, hermanos. Es la doctrina de la inminencia. ¿Qué es esa doctrina de la inminencia, hermanos? Se conoce que en el nombre a la doctrina teológica que enseñaban que la aparición inminente o urgente del Mesías Jesús, que es Yahshua en las nubes en el cielo, a fin de recoger a la iglesia, se dará en cualquier momento. Entonces va a ser en cualquier momento, en un abrir y en un cerrar de ojo, como ya los vimos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, va a descender del cielo. Entonces va a ser en un abrir y en un cerrar de ojos. Pero vamos a ver qué significa la tribulación para todos los que dicen que va a entrar la iglesia a la tribulación.
Es un periodo de 7 años que restan por cumplirse para completar el ciclo de los 490 años o 70 semanas proféticas, descritas por el profeta Daniel y determinadas por Dios para el pueblo de Israel y Jerusalén, para poner fin al pecado de la humanidad y instaurar el reino de los 1000 años, que es del Mesías. Gobernará Israel y todo el planeta desde Jerusalén y en lo que se llama comúnmente el milenio. Entonces estamos en la semana 69 para cumplirse esa semana 70, que son las proféticas. Se detuvo cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa y se quedó esa semana que falta, hermanos, pero por misericordia para nosotros, para que podamos ser salvos. Pero es una gran mentira, hermanos, que están diciendo que vamos a pasar por esa tribulación. Yo les puedo decir con palabras irrefutables, hermanos, y con la Biblia en mano, que verdaderamente nosotros no vamos a pasar por esa gran tribulación. Pero lo vamos a ver poco a poco. Número 1, son las promesas a la iglesia fiel o de Filadelfia. En el libro del Apocalipsis o Revelación, la palabra detallada 7 cartas a 7 iglesias diferentes, si bien ya no existen, nos dejan una profunda enseñanza, puesto que las 7 iglesias presentan las 7 etapas históricas de la iglesia desde su nacimiento en el día de Pentecostés hasta el último día de su permanencia en la tierra, el día del arrebatamiento, cuando oficialmente la iglesia termine el periplo en la tierra para ascender al lugar donde finalmente le corresponde estar en los cielos. Pero vamos a ver con la palabra de Dios, hermanos, en la epístola de Filipenses 3:20, a ver qué dice la palabra del Eterno. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿en dónde va a ser nuestra ciudadanía, hermanos? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aleluya. Pero estas 7 cartas, hermanos, del Apocalipsis, también son una muestra simbólica vigente de los 7 prototipos creyentes que existen en las iglesias. Uno de los paradigmas del creyente en las iglesias, las podemos ver con mucho gozo, hermanos. Son aquellos que aman profundamente al Señor y están comprometidos con su palabra y obra. Ellos son la humildad que agradan a Dios, son parte de la iglesia de la Filadelfia. Pero vamos a ver qué significa Filadelfia, hermanos. Quiere decir precisamente fidelidad. Ellos son las mejores muestras de la consagración y son el ejemplo a seguir para aquellos tibios, cobardes e hipócritas que adoran a Dios con los labios, pero su corazón está muy lejos. Es por eso que exhorta a ser fieles para escapar del mundo de maldad en el glorioso día del arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿dónde podemos ver esto, hermanos? En la palabra del Eterno, en Apocalipsis 2:10, ser fiel hasta la muerte y yo os daré la corona de vida. Aleluya. Pero ¿cómo será en aquellos que verdaderamente aman al Eterno y bendito Padre Celestial? Reconocer con amor y fe perfecta a Jesús como Salvador y le esperan en santidad. Será con esas desgraciadas alcanzarán también las que esperen con ansias viviendo en santidad. No olvidemos nunca que los justos no perecerán, más junto con los rebeldes y malvados. Aleluya. Pero vamos a analizar, hermanos, este pasaje de las Escrituras para comprender que solo la fidelidad nos puede salvar de la tribulación que comenzará tras el arrebatamiento de la iglesia. Por eso les digo, hermanos, que
la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero lo vamos a ver con esas pruebas irrefutables para ver que no vamos a pasar la iglesia por la gran tribulación. Y lo podemos ver en la palabra del Eterno, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te he guardado en la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar, infligir males y a los habitantes de la tierra. Aleluya. Pero también lo podemos ver en la palabra del Eterno en Isaías 57:1. Sufre el justo y no hay quien piense en ellos, y los piadosos mueren y no hay quienes entiendas. Antes de la aflicción es apartado, separado o justo, hermanos. Aleluya. Pero lo podemos ver también en Apocalipsis 12, versículos del 13 al 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde sustenta por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Aleluya. Pero también lo vamos a ver como nuestro Señor Jesucristo en su palabra lo dice en Mateo 24 del 15 al 16. Por tanto, cuando veáis el lugar santo de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aleluya. Huyan a los montes, hermanos. Entonces vamos a ver por qué dice aquí que tenemos que huir a los montes. De acuerdo con los textos que acabamos de ver, hermanos, Israel será sustentado, que es lo mismo de ser protegido en medio de la prueba por el Señor. Durante toda la tribulación y la gran tribulación, en cambio, la iglesia será liberada de la tribulación. Y si son más por la razón de la gran tribulación, para nosotros los que son judíos, esto no es una novedad. Recuerden ustedes que en la época de la salida de Egipto, las plagas afectaban a nuestros opresores, pero a nosotros no nos afectaban. A los que son judíos ciertamente no les afectaban las plagas. Y lo podemos ver en Éxodo 10, versículos del 21 al 23. Dios dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitantes. Aleluya. Entonces podemos ver, hermanos, que el Señor le prometió a su iglesia algo mejor y diferente: ser librados antes que inicie la angustia o la prueba en toda la tierra. Por eso, hermanos, no va a pasar la iglesia por la gran tribulación. Por eso es una mentira del enemigo hacernos creer que vamos a pasar por la gran tribulación. Tenemos que estar listos, hermanos. Pero también vamos a verlo en la palabra de Dios en Hebreos 10, versículos del 34 al 39. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, haciendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediese, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseveración del alma.
Por eso, hermanos, debemos de esperar cada segundo de nuestras vidas en el Señor, aguardando cada minuto, pues aquel que se quede en el arrebatamiento debido a su cobardía, incredulidad y tibieza, más le hubiera valido no haber nacido o haber muerto en el vientre de su madre, porque el horror que se avecina no tiene parangón por Jesús, que advirtió. Es que Jesús advirtió, hermanos, que si verdaderamente no nos vamos en ese arrebatamiento, más nos hubiera valido no haber nacido. Pero lo vamos a ver, lo que dijo el Eterno en Lucas, capítulo 21, versículos del 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y que vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como el lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, velad pues que en todo tiempo, orando, para que estéis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces aquí quiere decir, hermanos, que tenemos que escapar de horrenda cosa que viene de la gran tribulación. Tenemos que estar preparados, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo también habló en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículos del 15 al 16 y luego 19 y 22. Aleluya. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, que quiere decir el Shabbat, que es el sábado, hermanos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces tienen que ser acortados, hermanos, por causa de los escogidos, porque ciertamente nosotros nos quedaríamos en esa gran tribulación. Por eso el siempre salvo no existe, hermanos. Por eso dice en Filipenses 2 que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Aleluya. Bendito sea tu santo nombre. Pero ¿qué relación hay entre el arrebatamiento y la salvación? Mucha, hermanos. La iglesia estará de luna de miel mientras aquí se desate la furia impetuosa de la ira divina y de mayor ataque satánico de la historia. El apóstol Pablo ratifica en 2 ocasiones el que quiere decir que los creyentes que esperemos en santidad al Señor seremos librados de la ira que viene. Entonces lo vamos a ver con la palabra del Eterno, lo que dijo aquí el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Dice la palabra del Eterno: porque ellos mismos cuentan que nosotros, la manera en que nos recibisteis y como os conserváis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra, nos salva de la prueba que ha de venir venidera. Entonces nosotros ciertamente no vamos a pasar por la gran tribulación, pero también lo vamos a ver en la palabra del Eterno en Romanos capítulo 5, versículos del 9 al 10. Pues mucho más estando ya justificados, quiere decir justificados, perdonados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira venidera de la gran tribulación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. Porque lo podemos ver en Romanos 6:3, hermanos.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Muerte y castigo eterno al lago de fuego. Pero, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, que Él con su sangre preciosa nos redimió y fuimos salvos. Aleluya. Salvarnos del poder del pecado, hermanos, porque es necesario, hermanos, que nosotros aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador para poder ser salvos. Pero vamos a seguir viendo la epístola de Romanos, hermanos. Romanos 7, versículo 15, 17 y 20. A ver qué dice la palabra del Eterno. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que es en mí, esto es, y mi carne no habita bien, es nuestro interior, habita la maldad, hermanos. Porque el querer estar bien está en mí, pero el no hacerlo, no lo hago el bien que quiero, sino la maldad que no quiero, eso hago. Y si lo hago, que no quiero, ya que no lo hago sino el pecado que está en mí. Por eso dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ciertamente Pablo no quería hacer mal, pero ciertamente nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero nosotros en este cuerpo pecaminoso pecamos, hermanos, pero ciertamente por eso decía Pablo, que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Aleluya. Pero por la pura gracia de Dios somos salvos. Y también dice aquí en Gálatas 2:20, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo aquí está diciendo a los Gálatas, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y el que ahora vino en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Aleluya. Pero vamos a seguir viendo, hermanos, por qué tenemos que ser arrebatados la iglesia, porque ciertamente, hermanos, va a ser una gran fiesta en los cielos, porque Jesucristo mismo va a bajar y va a venir por su novia, sin mancha, sin arruga, sin mácula. Viene por esa novia sin ninguna mancha de pecado. Quiere desposar a esa novia y vamos a pasar 7 años con el Señor, viviendo con Él en esas bodas del Cordero. Y horrenda cosa va a ser para los que se queden en la gran tribulación, más les hubiera no haber nacido que pasar por esa gran tribulación. Va a ser muy difícil, hermanos, que los que se queden en la gran tribulación o los que nos quedemos podamos ser salvos. Tenemos que convertirnos con esa predicación de los 144,000 y de los 2 testigos. Pero es mejor, hermanos, arrepentirnos de una vez por todas para que nosotros podamos irnos con el Señor en los aires y vivir para siempre con Él. Aleluya. Pero vamos a seguir viendo la palabra del Eterno, a ver qué nos dice en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El arrebatamiento, hermanos, en nuestra redención o salvación de la presencia del pecado y la obra del hijo de pecado e hijo de Satanás o de perdición, como Pablo le llama el anticristo, y esto exactamente lo hará cuando la iglesia seremos trasladados en masa de la tierra al cielo, cuando sea el gran arrebatamiento, hermanos. Poco antes que Dios castigue a la humanidad
con toda su ira en la gran tribulación, es precisamente lo que llamamos arrebatamiento. Enod y Elías son el prototipo perfecto de cómo ellos fueron arrebatados. Acordémonos que Enod caminó con el Señor y fue arrebatado con él en los cielos. Igual, hermanos, también Elías Tisbita se fue en un carro de fuego y fue arrebatado con el Señor. Y en el Nuevo Testamento también podemos ver que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, igual el apóstol Juan fue arrebatado al tercer cielo y describió todo lo que sabemos del Apocalipsis o Revelaciones. Y hubo también lo de Felipe con el eunuco, que también fue arrebatado, pero de un lugar a otro, que fue traspuesto de un país a otro, y él ciertamente el Espíritu lo llevó a otra parte a seguir predicando. Pero hay varios tipos de arrebatamientos, pero el que nos interesa saber cómo vamos a ser arrebatados en un cuerpo celestial, como ya lo vimos en la primera parte, hermanos. Aleluya, porque es necesario que nadie nos engañe, hermanos, para seguir nosotros predicando el Evangelio. Aleluya, pero vamos a seguirlo viendo con la palabra del Eterno. Vámonos a la palabra de Dios en Hechos 1, versículos del 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos, así como los apóstoles vieron que Jesús se fue al cielo y él se trasladó, fue arrebatado, él se fue al cielo, así vendrá en potestad y gloria. Pero también lo podemos ver en San Juan 14, versículos del 2 al 3. En la casa de mi Padre, que es en el cielo, hermanos, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparé el lugar, cuando ya está listo el lugar para recibir en el cielo, hermanos, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, les vendré a recoger, para que donde yo estoy, que está en el cielo, vosotros también estéis. Entonces Él está preparando las moradas, las mansiones, como dicen en otros textos bíblicos o en otras versiones de San Juan 14, del 2 al 3, está preparando mansiones o moradas para que nosotros vayamos con Él en los cielos. Aleluya. Entonces la pregunta que ahora nos hacemos, hermanos: ¿cómo nos libra de la ira venidera y nos lleva a la casa celestial? Aleluya. El bendito, hermanos, del Espíritu Santo nos da la respuesta a través de la palabra y nos revela la forma en que seremos librados de la ira antes paseada completamente en los que habitan la tierra en esos días. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Eterno: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué, hermanos? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios, hermanos, al Rey del universo. Miren lo que dice el verso 17 en la parte final. Dice textualmente que recibiremos al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él y no con el anticristo en la tierra durante la gran tribulación. Pablo también lo describe en la carta de los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 52. Dice la palabra del Eterno: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, no todos van a morir, hermanos. Por eso dice, no todos dormiremos. La Biblia no habla de dormir del sueño que nosotros tenemos aquí en la tierra, sino que habla que vamos a dormir, que vamos a morir, pero no todos pero todos seremos transformados, hermanos. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojo, a la final trompeta. ¿Quién va a tocar la trompeta? El mismo Jesús, Yahshua Mashiach, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, va a descender del cielo. Entonces ya estamos viendo quién es el que va a tocar la trompeta. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, hermanos, vamos a analizar el verso siguiente, pero con la palabra de Dios, en Isaías 26, versículos del 20 al 21. Dice, anda pueblo mío, que es la iglesia, entra en tus aposentos, la casa del Padre, oh Nueva Jerusalén, cierra tras de ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, que son 7 años, en tanto pasa la ira, tribulación o indignación de Dios contra los rebeldes, porque he aquí que Dios sale de su lugar para castigar la sangre derramada sobre ella y no cubrirá ya más a sus muertos. Entonces aquí dice el profeta Isaías que va a cubrir a su iglesia y no va a pasar por la gran tribulación, sino que nos va a cubrir de pasar por esa gran tribulación. Pero también lo podemos ver en la palabra del Eterno, en el profeta Sofonías, capítulo 2, versículos del 2 al 3. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tanto, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Dios, antes que el día de la ira. ¿Cuál es el día de la ira? La gran tribulación, hermanos, de Dios venga sobre vosotros. Buscar a Dios todos los humildes de tierra, los que pusisteis por obra de juicio, buscar justicios, buscar mansedumbre. Quizás seáis guardado el día del enojo de Dios, hermanos. Santo es el Señor. Pero también lo vamos a ver en el profeta Amós, hermanos, capítulo 3, versículos del 6 al 8. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad en el cual Adonai no haya hecho? Porque no habrá nada que Dios el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Adonai el Señor, ¿quién no profetizará? Existe una ley en la ciencia física, hermanos, cuyo nombre es la ley de la gravedad, que sostiene que un objeto lanzado al aire no puede quedarse flotando en el espacio, sino que el principio elemental debe de caer nuevamente. Para cualquier persona o gobierno, esta ley es imposible de abrogar o derrogar el principio físico inmodificable para los seres humanos. Pero sabemos que el Señor sí lo puede hacer, porque Él nos va a dar unos cuerpos celestiales o transformados. Pero también lo podemos ver, a ver qué dijo Salomón, hermanos, en Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, pero el impío entra en lugar suyo. Fíjense lo que dijo aquí Salomón, hermanos. El justo es librado de la gran tribulación, pero el impío entra en lugar suyo. Aleluya. Pero también lo podemos ver en el Pentateuco, hermanos, en Génesis capítulo 18, versículos del 23 al 26. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Quién haya 50 justos dentro de la ciudad?
Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, no hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Dios: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Este principio de castigar al malvado, hermanos, antes de salvar al justo, es inmutable, como inmutable es el mismo Señor. Y lo podemos ver también, hermanos, en Salmos, capítulo 34, versículos del 15 al 16. Aleluya. Los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Dios contra los que hacen mal, para cortar la tierra, la memoria de ellos. Pero también lo podemos ver, tenemos que recordar en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. La humanidad, hermanos, definitivamente no escapará del castigo que vendrá al mundo entero después de la repentina aparición del Señor y por consiguiente el arrebatamiento de su iglesia, hermanos. Pero lo podemos también ver en la palabra del Eterno, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 2 al 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Aleluya. Y estamos, hermanos, ya próximamente terminando esta prédica, esta enseñanza. Nos faltaría tiempo para seguir hablando del arrebatamiento que no va a entrar por la gran tribulación, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, Él va a descender del cielo. Luego, los que hayamos quedado, vamos a arrebatar juntamente con Él en los aires y nos vamos a quedar para siempre con el Señor. Aleluya.